Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. ¡Mua! Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Bueno, en el video de hoy tenemos un invitado muy especial y es cabeza de una de las plataformas que está cambiando la manera en la que los colombianos y de hecho algunos otros países de Latinoamérica invertimos y nos relacionamos con nuestro dinero. Les estoy hablando de Valdemaro Mendoza, quien es el CEO y cofundador de una aplicación, una plataforma que hemos hablado aquí. Les hablo de Tiva. Valdemaro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, Valdemaro, quisiera primero hacer como un recorrido muy corto sobre tu vida personal y cómo es que llegas a esta iniciativa, a Tiva, de la cual por supuesto vamos a hablar acá. Sí, por supuesto. A ver, yo hace 3 años antes que empezáramos Tiva era probablemente un banquero de lo más tradicional que te podrías imaginar. He trabajado toda mi carrera en banca. Yo tengo 10 vestidos, 10 corbatas y los variaba todo el tiempo para ir a trabajar en traje, básicamente. Empecé Tiva, en verdad, por una frustración. La frustración era, me parecía muy injusto que por nacer en el lado del mundo en el cual había nacido, no tuviera acceso a la misma calidad de productos de inversión que las personas que nacen en Europa, Estados Unidos o China. Esa fue mi motivación personal para lanzar Tiva. Fue un viaje muy interesante porque además de ser una transformación en cómo hacemos inversiones, fue una transformación personal. Tuve que cambiar de ser una persona que había trabajado en traje y corbata toda su vida a ser una persona que tenía que encontrar la forma de lograr hacer las cosas ágiles y centradas en el cliente. Tú no eres de acá, ¿no? ¿De qué país eres? Soy peruano, vivo en Bogotá desde que arrancamos Tiva. Esa también es una buena historia de por qué arrancamos Tiva en Colombia. Sí. Cuando empezamos a ver entre los países Latinoamérica de habla hispana, digámoslo de esa forma, excluyendo Brasil, cuando empezamos a ver dónde había la mayor oportunidad para revolucionar el negocio de inversiones, era Colombia. Porque sorprendentemente, países como Chile, países como Perú, habían hecho muy poco, pero habían hecho algo. En Colombia no se había hecho nada. Entonces, teníamos una oportunidad mucho más grande en Colombia de lo que teníamos en el resto de los países. Y la segunda razón era Colombia se había vuelto un hub para desarrollo de software. Y el futuro de los productos financieros, todos los productos financieros son intangibles. Lo que me refiero con eso es, realmente no necesitas una tienda para venderlos. Piénsenlo bien en cuando van a una agencia, lo que una agencia bancaria les está vendiendo en verdad es intangible, o sea, les está vendiendo un contrato o les está vendiendo una hipoteca, pero nada de eso realmente necesita vendérselos físicamente. Entonces, teníamos la capacidad de, en este cambio de revolucionar el negocio de inversiones, hacerlo de una manera 100% digital. El gatillador para hacerlo de una manera 100% digital es que logres encontrar un buen equipo de desarrollo. Y en Colombia hay gente que tiene un estándar impresionante. Parte de mi equipo desarrollado para Google, para Apple, es un nivel que no encuentras en otros sitios. En este momento, y ya que hablamos de equipo un poco, ¿cuántas personas están trabajando con Tiva en Colombia? Nosotros somos una empresa Work From Anywhere. Entonces, en verdad, somos 270 Tivers, pero no todos ellos están en Colombia. Muchos están en Perú, muchos están en Chile, tenemos gente en Brasil, en varios sitios. Alrededor del 75% de los Tivers sí están en Colombia, pero estamos en 26 ciudades. Somos una empresa verdaderamente 100% remota. Le hemos dedicado mucho tiempo a pensar nuestro modelo de trabajo, ¿ya? Nuestra regla, y esa sí es una regla de oro en Tiva, es que tienes que estar a más o menos 2 horas del uso horario de Bogotá. Nunca logramos que nos funcionara trabajar, tratamos de trabajar con gente en Europa, en India, pero nunca logramos que nos funcionara trabajar fuera de su uso horario. Porque si bien tú puedes lograr hacer las cosas de manera remota, tienes que estar en el mismo estado mental, digamos. Y si yo le estoy hablando a alguien que ya está cenando mientras yo me estoy levantando, no lo estoy. Entonces no logramos hacer eso funcionar. Pero la verdad que nuestro modelo de Work From Anywhere nos ha funcionado de maravilla.
Maravilloso. Bueno, y acá muy interesante también que seas de Perú y como lo conversábamos ahorita tras cámaras, somos más similares que diferentes, Totalmente, ¿no? sí. Tuve la posibilidad de visitar Lima hace un par de semanas. Me declaro fan del chupe de pescado. La cosa más rica que he probado en mi vida. Pero bueno, volviendo a este tema de Tiva, y para las personas que dicen, bueno, es la primera vez que escucho de pronto esta plataforma, ¿cómo Sí. podrías, Valdemaro, definirla como en pocas palabras o cuál sería como Claro. ese eslogan de Tiva? A ver, Tiva es una plataforma para invertir, ¿ya? Nosotros, nuestro objetivo es que cualquier persona pueda invertir. En Colombia uno puede empezar invirtiendo desde 5.000 pesos, en Perú puedes empezar invirtiendo desde $5 y en el caso de Chile puedes empezar invirtiendo desde $1 chileno. El fondo, la plataforma, lo que busca es tener todas las opciones de inversión, buenos productos de inversión para todos los niveles de conocimiento. Entonces, si tú no tienes ningún nivel de conocimiento de inversiones, tenemos un camino que es 100% guiado para ti, donde te vamos a acompañar en el paso a paso de definir cuál es la mejor forma para invertir para ti. Si por otro lado tú realmente ya llevas varios años invirtiendo y lo que estás buscando es la forma más barata de poder invertir tu dinero, tenemos un camino para que puedas hacer eso de la manera más barata posible y no tengas que estar o haciendo trámites presenciales o pagando comisiones por poder empezar a invertir o teniendo que empezar a invertir con montos altísimos. Y creo que eso le quita un poco este riesgo que tienen los inversionistas de, por ejemplo, enfrentarse al mercado accionario, por ejemplo, y tener que decidir por ellos mismos cuál creen que es el instrumento que Por más le va a supuesto. rentar. Tiva tiene muchos instrumentos de inversión y acá me gustaría clarificar, ¿todos estos instrumentos son acompañados o hay algunos que son y otros que no son acompañados? Nosotros tenemos, en el caso de Colombia, 3 familias de productos. Tenemos los fondos de inversión colectiva, donde tú puedes o elegir tus propios fondos o recibir un proceso de asesoría completa donde te armamos un portafolio específicamente para ti. Tenemos desde los fondos más simples, por ejemplo, tenemos un fondo que lo que hace es acumular dinero de muchos, irse contra los bancos y negociar las mejores tasas de los CDTs. Ese fondo hoy en día da un retorno estimado de 15%. Ese retorno es poco probable que lo podría obtener yo como persona natural. De acuerdo. Entonces, al unir un montón de personas en un fondo, logras obtener esos mejores retornos. Ese es el fondo más simple que tenemos, y ahí tenemos fondos que invierten en acciones. Tenemos un fondo que replica el valor del dólar. Digamos que en Colombia no hay cuentas en dólares, algo que me sorprendió mucho. Yo en Perú todos mis ahorros los he tenido en dólares toda mi vida. Es la triste realidad de vivir en economías que siempre tienen inflación alta. Sí. Y lo que hemos creado es un fondo que replica el valor del dólar. ¿Qué hace ese fondo? Recibe tus pesos, los pone en una cuenta en dólares, así tu dinero simplemente está denominado en pesos, pero está reflejando el precio del dólar. Y de todos los tipos de fondos que puedas obtener. De ahí tenemos una familia de productos que son los fondos de pensiones voluntarias. Los fondos de pensiones voluntarias, yo creo que la regulación en Colombia de fondos de pensiones voluntarias es la mejor que he visto en el mundo. Singapur podría ser la segunda mejor, pero creo que la de Colombia es la mejor. Y la razón de fondo es porque da los incentivos correctos. ¿Cuál es ese incentivo? Los aportes que tú haces a tu fondo de pensión voluntaria eliminan, o mejor dicho, reducen tu carga tributaria. ¿Qué quiere decir? Si yo iba a tributar sobre 100 de ingresos, si yo aporté 20 a mi fondo de pensiones voluntarias, ahora tributo sobre 80, no sobre 100. Entonces el gobierno me está dando un incentivo muy directo para que yo ahorre para mi pensión. Eso es maravilloso. La verdad es que esa norma es sorprendentemente buena. Incluso con los cambios que se están proponiendo y que probablemente queden aprobados próximamente en la nueva reforma, la pensión voluntaria ha quedado, lo cual me parece genial. También se puede utilizar la pensión voluntaria para comprar tu casa. Yo creo que no hay mejor forma, si tú estás pensando en comprar una casa, no hay mejor forma de hacerlo que a través de una pensión voluntaria. Y de ahí tenemos una tercera familia de productos que son los certificados de depósito a término. Ahí los tenemos con uno de nuestros bancos aliados que se llama Mi Banco. Mi Banco es también de una empresa del grupo, un banco AAA en Colombia. El dueño de Mi Banco es Credicorp. Credicorp es la empresa financiera más grande de Chile, Perú y Colombia, que cotiza en la bolsa de Nueva York, que tiene una capitalización bursátil más grande de $15.000 millones, para que se den una cuenta del tamaño de la empresa que respalda Mi Banco. Y Mi Banco tiene tasas de alrededor del 14% en su CDT. Ese es nuestro paquete de productos que le ofrecemos a nuestros clientes. Como les mencionaba, pueden empezar a invertir desde 5.000 pesos en todos estos productos.
Bueno, y hay una nueva funcionalidad que de hecho yo la descubrí hasta Sí. la semana pasada, que se llama Tiva Pocket. ¿Cuál Correcto. sería como la diferencia, ¿no?, de Tiva Pocket con estos otros productos y familias de inversión que nos contaste? Correcto. Entonces, un problema que se ha agudizado en el corto plazo es que la inflación siempre tuvo niveles relativamente altos, pero en los últimos 6 meses se ha vuelto verdaderamente alta. Digamos, hemos pasado de estar en niveles de 4% a estar en niveles de 11%. Para los que no han tenido la oportunidad de ver un video sobre qué significa la inflación es un impuesto al efectivo. Lo que hace la inflación es cobrarle valor al efectivo que tú tengas en un banco. Entonces, lo que hemos hecho con Tiva Pocket es simplemente un fondo que invierte en depósitos a plazo, invierte en certificados de depósito a término, pero busca rentar igual que la inflación. Entonces, en vez de que tengas tu dinero en una cuenta que rente 0, lo puedes tener en Tiva Pocket ganando una rentabilidad cercana a la inflación, y así el valor del dinero en el tiempo de tu dinero no se pierde. A diferencia de tenerlo en una cuenta bancaria, donde, como te digo, este impacto de la inflación es como que tuvieras un impuesto sobre el efectivo. Bueno, acá tenemos entonces esta familia. Mil disculpas, me faltó agregar, puedes retirar tu dinero cuando quieras, en cualquiera bueno. de los productos de Tiva, con excepción del CDT. Bueno, justo a ese lado iba, y es una persona empieza a invertir con Tiva, ve sus rendimientos, y acá me interesa mucho profundizar porque tenemos muchos emprendedores y, por supuesto, consumidores financieros muy interesados en echar número y hacer cuentas, y es: yo quiero retirar mi dinero de alguna de estas familias de inversión. ¿Cómo gana ahí Tiva, ¿no? Sí. Si hay alguna comisión, y digamos cuál es esa cuenta que deberían hacer los usuarios al momento de retirar, justo para que cuando lo hagan pues calculen una rentabilidad, ¿no? Sí. Que sea, bueno, bien para ellos y que no les cueste esa comisión. Todas las rentabilidades que mostramos en la aplicación ya son netas de la comisión. Sin embargo, nosotros somos fieles creyentes de que uno tiene que ser transparente de qué cobra y cómo cobra. Entonces, cuando vean, tanto en la página web como en la aplicación, vean la rentabilidad, una línea abajo van a ver cuál es la comisión de Tiva. Como les digo, si ven una rentabilidad de 15%, esa rentabilidad de 15% ya está neta de la comisión de Tiva. En el caso del 15%, una línea abajo van a ver una comisión de 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que la rentabilidad bruta fue 16, Tiva cobró 1, el cliente se queda con 15 y Tiva se queda con 1. Perfecto. Entonces ahí ya está como súper claro para Sí. las cuentas, y si no, siempre pueden entrar a revisar en la aplicación de Tiva y consultar pues cada una de estas familias. Hablamos hace algunos momentos de Credit Corp, Sí. que tiene presencia, ¿no?, en Chile, en Perú y en Colombia. Y me gustaría saber aquí, porque tenemos muchos usuarios de diferentes países, si encuentras diferencias o similitudes en la manera de invertir de las personas de cada uno de estos países. Sí, por supuesto. A ver, en mi rol tengo la oportunidad de trabajar con clientes de los 3 países. Tiva opera en los 3 países. Estamos llegando a los 200.000 clientes en la suma de los 3 países. Y la verdad es que hay muchísimas más similitudes que diferencias. Somos mucho más parecidos que diferentes. Algunas diferencias peculiares que encuentras entre los 3 países. En Colombia hay una noción muy fuerte de que la finca raíz es el pináculo de mi inversión. Sí. Digamos, yo primero construyo mi portafolio alrededor de la finca raíz y de ahí invierto en el resto de cosas. Muy peculiar de Colombia, no lo ves ni en Chile ni en Perú. En Perú, en Chile y en Perú ves personas que compran casas, obviamente, pero no ven a la finca raíz como una inversión. Lo ven como compro mi casa, digamos. En Colombia el concepto de voy a acumular riqueza comprando la mayor cantidad de terrenos que pueda está bien profundo, ¿ya? Ahora, yo creo que eso es porque ha habido un superciclo de incremento de precios y es un poco como las cripto, digamos. Todo el mundo se montó al ciclo de las cripto porque subieron de precio. Ajá. Pero no hay una sustancia económica que te lleve a pensar que las casas se van a apreciar para siempre, ¿ya? Eso es una peculiaridad del inversionista colombiano muy específica. En el caso de Perú, la peculiaridad que encuentras es que para muchos la inversión es el camino hacia un negocio propio. Muchas veces en restaurantes. Ese es, Por supuesto. ese es
Yo diría que así como la finca raíz es el restaurante, ese creo que es el símil. En el caso de Chile sí encuentras, por ejemplo, que la gran mayoría de personas ya entiende que un buen portafolio de inversiones es un portafolio diversificado. Ese concepto que en Colombia lo hemos empezado a lograr profundizar, pero nos ha costado. En Perú nos ha costado un poco menos, en Chile ya existía. ¿Y a qué me refiero con esto para los que nos acompañan? Una buena forma de invertir, una inversión bien hecha, es una inversión diversificada. ¿Qué quiere decir una inversión diversificada? Es cuando en tu portafolio no tienes una sola cosa. Si yo tengo, por ejemplo, solo acciones de una aerolínea, ¿ya? De repente me puede haber ido súper bien, pero yo no podía haber predecido el COVID. Y el COVID se voló todas las aerolíneas. Eso no era mi culpa como inversionista, pero era imposible que yo predijera ese evento tan negativo. En el argot del negocio se llaman los Black Swans, eventos negativos imposibles de predecir. Un portafolio altamente diversificado tiene aerolíneas, pero los tiene en un porcentaje que es tan pequeño que si sucede un Black Swan, pierdes muy poco de tu portafolio. Y al final lo que obtienes como retorno, cuando tienes un portafolio de acciones, es el crecimiento de la economía más inflación. Eso es lo que estás obteniendo. Al final estás ganando el retorno del promedio de la economía más inflación en un portafolio correctamente diversificado. Ese concepto de la diversificación en una peculiaridad del inversionista chileno es que ya lo tenía mucho más profundizado que en el caso de Perú y en Colombia. Bueno, muy interesante. Entonces acá ustedes nos pueden dejar en el chat que tienen en este momento de qué país nos están viendo, porque nos interesa mucho saber cuál es esa audiencia que tenemos aquí conectada. Valdemaro, ya sigamos hablando un poco de inversiones y de este miedo un poco o pánico que se está generando, tanto en redes sociales y pues también opinión, por supuesto, de expertos economistas que dicen que es casi ya inevitable que haya una recesión para el año 2023. ¿Qué tan de acuerdo estás tú con este concepto o con esta predicción un poco? Y hablando de TIVA, ¿cómo se está preparando TIVA de pronto para estos movimientos del mercado el próximo año? Sí, por supuesto. Lo primero es, hay que ser muy explícito cuando uno habla de recesión, ¿a qué se refiere? Sí. No va a haber una recesión mundial. El mundo va a crecer el próximo año. Se estima que va a crecer menos de la media. Normalmente el mundo crece alrededor de 4%. El próximo año se estima que va a crecer 2.7%. ¿Es un buen número? Obviamente no, pero no va a haber una recesión mundial, ¿ya? La mayoría de personas cuando habla de una recesión se refiere a Estados Unidos. Y sí es probable que en Estados Unidos haya una recesión, ¿ya? Cuando hay una recesión en Estados Unidos, ¿hay impactos en el resto del mundo? Definitivamente. Pero la razón que genera la recesión es muy importante. Y esto es una curiosidad de la recesión que estamos viviendo. La recesión que estamos viviendo es una recesión de oferta. No hay suficiente producción para machear la demanda. Es decir, la gente quiere comprar y no hay quien les venda. El otro día traté de comprar a través de Amazon. Amazon llega a Colombia, una maravilla, y de pronto Amazon había bloqueado un montón de productos que yo antes podía comprar y traer a Colombia. Eso no es una recesión donde la demanda ha desaparecido, es una recesión donde la oferta no está pudiendo producir suficiente. Lo que pasa con eso es que se genera inflación. Claro. Las recesiones de oferta, como esa, se arreglan muy rápidamente, ¿ya? Porque finalmente alguien se da cuenta que puede producir más, lo resuelve y empieza a producir más. Entonces, si bien es muy probable que haya una recesión en Estados Unidos, también es muy probable que sea corta. Ahora, el beneficio que uno tiene cuando invierte es que las inversiones prevén todo eso en los precios. La caída de los precios en las inversiones que vimos este año, que fue el peor año para Estados Unidos en particular desde 1970, ya se dio. Es decir, es muy difícil que tú puedas argumentar que todavía no se ha incorporado una recesión en los mercados financieros. Si hoy asumiéramos que las empresas no van a crecer, lo cual es tremendamente difícil que suceda, porque recuerden que estamos con inflación de 11% y lo que va a pasar es que las empresas le van a traspasar esos precios a los consumidores. Pero asumamos que las empresas no crecen y las valorizaciones regresan a su media histórica. Es
Esa media histórica es lo que siempre termina sucediendo después de las recesiones. Regresamos a la media histórica. Hoy las acciones deberían estar 15% por encima de donde están. Hoy en día, la renta fija, que durante años estuvo pagando casi cero, la renta fija de Estados Unidos de grado de inversión, hoy en día está pagando 5%. La renta fija en dólares de Latinoamérica está pagando 10% en dólares. Y la renta fija colombiana está pagando 15%. Entonces, si bien la palabra recesión suena a que deberías estar corriendo los mercados financieros, los mercados financieros ya se adelantaron. Lo peor ya lo reflejaron. Entonces, cuando yo pienso en el 2023, yo soy tremendamente positivo sobre el 2023. Qué bien. Para los mercados financieros. Bueno, ahí tenemos entonces la opinión de Valdemaro respecto a esta palabra que suena terrorífica, pero ya explicada desmenuzadamente como lo ha hecho Valdemaro, pues no suena tan terrible, de hecho suena como a una oportunidad. Preparándonos justamente para todo esto que bueno, están viviendo las personas y para las personas que están diciendo, bueno, me animo a invertir, seguramente esto es una buena oportunidad. ¿Cuál sería, Valdemaro, como ese top 3 de recomendaciones, sobre todo para nuevos inversionistas? Sabemos que, por supuesto, tienen que utilizar Tiva porque es una manera asesorada y automatizada de generar estas inversiones, pero estos principios inversionistas, ¿cuáles crees que serían para las personas que recién van a empezar en este mundo? Yo siempre doy 3 recomendaciones cuando uno empieza a invertir. Lo primero es entiende qué nivel de riesgo puedes tomar. Sí. El nivel de riesgo va a estar determinado básicamente por 2 cosas. La primera es en qué plazo vas a invertir. Si tú vas a invertir a menos de un año, realmente invierte en un CDT y no te compliques. O sea, no hagas más que eso, con eso vas a estar bien. No trates de invertir en acciones si vas a invertir a menos de un año, porque el ciclo económico no te da para que inviertas a menos de un año en acciones. Entonces lo primero es entiende cuál es tu perfil de riesgo, que depende del plazo en el cual vas a invertir y depende de el momento de tu vida en el cual estás. Si tienes más años por vivir, vas a poder tomar más riesgo. Si realmente ya terminó tu etapa productiva de la vida, es decir, ya no estás recibiendo sueldo y dependes de tus inversiones para vivir, tienes que tomar menos riesgo. Todo eso, Tiva, tenemos obviamente nuestros perfiladores. En este negocio, los que llevamos varios años en esto, nos enorgullecemos de hacerlo lo más accurate posible, pero la verdad es que hay muchos como los de Tiva que podrías utilizar. Lo importante es que entiendas qué nivel de riesgo puedes tomar. Lo segundo que le recomiendo a todos es, mientras antes comiences es mejor. Quiero que hagas una cuenta en tu cabeza. Imagínate que ganaras 15%. Inviertes 100, ganas 15% un año, tienes 115. Ganas 15% el siguiente año, ese 15% que ganas ya no es solamente sobre los 100, es sobre los 15 adicionales que ganaste. Ese impacto se llama el interés compuesto. Ese interés compuesto puede hacer que una inversión de $100, cuando tú tienes 25 años, inviertes $100 en un fondo de mutuo de acciones, todos los meses, te vuelve millonario a los 65. No tienes que hacer más. Si tú inviertes $100 todos los meses, desde los 25 años hasta los 65, en un fondo mutuo de acciones, a los 65 años con retornos promedios, tienes $1 millón. Esa matemática es impresionante, es poderosísima. Entonces, lo segundo es, empieza lo antes posible a invertir. Y lo tercero que les recomiendo a muchos es, págate a ti mismo primero. La gran mayoría de personas reciben sus ingresos, gastan y de ahí tratan de hacer lo que pueden con los que les sobran. Esa es la peor forma de manejar tu dinero. Yo he conocido millonarios que se sienten pobres. Y la razón por la cual se sienten pobres es porque no tienen control sobre su dinero. Una manera mucho más inteligente de hacerlo es, recibes tus ingresos, separas el dinero, lo puedes separar en Tiva, lo puedes separar en cualquier aplicación que quieras, pero sepáralo de tu cuenta transaccional, ponlo en otro lado. Para las cosas importantes que quieras lograr. Y esas cosas importantes que quieras lograr no van a ser muchas. Van a ser 5 cosas. Quiero pagar la educación de mis hijos. Quiero comprarme una casa. Quiero cambiar de carro. Quiero irme de viaje. Pero van a ser 5 cosas. Pero sepáralo de tu cuenta transaccional. Y de ahí puedes gastar con toda libertad esa cuenta. Porque ya sabes que ya separaste el dinero para las cosas que son realmente importantes. No tienes que armar un Excel de 500 líneas. Simplemente separas el dinero para lo que es importante y de ahí puedes gastar con libertad.
Bueno, ahí está esas 3 recomendaciones y me encanta porque eso de pagarse primero es como un pilar. Te cambia la vida. Sí, absolutamente, de acuerdo. Bueno, Valdemaro, ya que entramos un poco como en esa opinión personal, ¿qué libro nos recomendarías? Me interesaría mucho como ahí tomar también la palabra para leerlo y también que las personas de pronto puedan anotárselo como regalo en estas Navidades y empezar el año 2023 con el pie derecho. Lo que pasa es que lo último que he estado leyendo va a ser muy aburrido para tu audiencia porque lo último que he estado leyendo es acerca de tecnología, es acerca de arquitectura en la nube y... pero voy a irme un poco más atrás. Uno de los mejores libros que he leído sobre cómo pensar en tu negocio se llama The Outsiders. Gran libro. Ese libro lo habré leído hace unos 3 años, pero realmente ese libro te ayuda a pensar en cómo no sobreponderar todas estas estadísticas que la gente te da, todas estas tendencias que la gente te da. Obviamente tienes que estudiarlas, pero al final la interpretación es muchísimo más importante que simplemente sacar 2 gráficos y decir que se correlaciona. Ese libro te ayuda mucho en eso. Es un libro acerca de los gerentes generales que lograron ganarle a tendencias negativas hacia ellos. Entonces, ese es un libro que les recomendaría leer, que es contrario al conocimiento tradicional, digamos. El otro libro que he estado leyendo, que también creo que es bastante recomendable para la gran mayoría de personas, perdóname que no me sé la traducción en español, pero es The Subtle Art of Not Giving a F. Sí, ajá. Ese me lo leí hace unos 6 meses. Sí. Es un libro que te enseña a darle prioridades a tu vida. Muchas veces vivimos en piloto automático. Ese es creo que la mayor tristeza cuando las personas tienen 50 años y miran hacia atrás, o tienen 60 años y miran hacia atrás y entran en una depresión de no logré nada, es porque andaron en piloto automático. Y no tienes que andar en piloto automático, tú mismo puedes decir cuáles son las prioridades de tu vida. Es totalmente tu decisión cuáles son tus prioridades. De acuerdo. Ese es un buen libro para tomar perspectiva sobre cómo darle prioridades a tu vida. Creo que se llama, la traducción es como el sutil arte de que te importe un carajo. Creo que así está. Es de la traducción. Exactamente. Sí. Bueno, ahí tenemos esos 2 recomendados. ¿O si tienes otro o...? Uy, no, si hay uno más. Reimaginando Colombia. Ese me gustó mucho. Ese me lo leí cuando recién me mudé. Es un libro de una consultora que se llama McKinsey. Esa es una serie de ensayos. Lamentablemente hay muy poca gente buena en la política, pero hay gente buena en la política. Y esa es una serie de ensayos de personas que trataron de hacer cosas buenas en la política y cuáles son las cosas que uno tendría que hacer para aprovechar todas las cosas buenas que tiene Colombia. Bien. Me encantó ese libro. Bueno, ahí están las 3 perlas de Valdemaro para que fomentemos este hábito de la lectura, pero sobre todo para que también ampliemos nuestra visión del mundo. Volviendo un poco a Tiva, Valdemaro, ¿qué viene para Tiva en el año 2023? Si nos puedes contar, si no hay nada confidencial, sí, pero sorpresitas que nos tengas. Uno de nuestros principios es ser brutalmente transparentes. Actualmente estamos trabajando en un proyecto que es lanzar acciones internacionales. Ese proyecto es que cualquier persona de Chile, Perú y Colombia desde $1 puede invertir directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York. Nosotros creemos que finalmente la Bolsa de Valores de Nueva York representa alrededor de 1/3 de todo el valor negociado del mundo y es donde uno puede conseguir el gran abanico de inversiones. Entonces queremos dar ese acceso. Teníamos pensado lanzarlo este año, pero estamos asegurándonos de hacerlo. Estamos haciendo todos los puntos y comas de ese producto de la mejor manera posible. El producto tiene que ser regulado por el regulador local y además tiene que ser regulado por el regulador de Estados Unidos. Entonces estamos pasando por todos los procesos. Ese va a ser nuestro gran lanzamiento el próximo año. Lo segundo que estamos trabajando para el próximo año es, hemos lanzado nuestra propuesta de valor en billeteras tanto en Chile como en Perú. ¿A qué me refiero? Imagínense una billetera como puede ser Nequi, ¿no? En Perú ya estamos dentro de la billetera más grande en Perú que se llama Yape. Entonces dentro de la aplicación de Yape uno encuentra Invierte con Tiva y ahí está toda la experiencia de inversiones de Tiva. En Chile la segunda billetera más grande se llama Tempo. Estamos dentro de
de la billetera de Tempo. Esperamos que el próximo año estemos dentro de una billetera también en TIBA. O sea, hay bancos o fintech que estén escuchando, mejor dicho, estar aceptando propuestas por aquí en TIBA. Valdemaro, me contaron por ahí que va a salir próximamente el estudio de ánimo inversionista. ¿Cuándo podremos como saber esos resultados y conocer más de esta información? Sale esta semana. Ese estudio ha sido una de las partes clave de nuestra propuesta de valor, es educación financiera. Nos dimos cuenta cuando empezamos TIBA que no había una forma de medir educación financiera en la región. Entonces dijimos que lo vamos a medir nosotros. Y hemos hecho este estudio una vez el año pasado. Esta es la segunda versión de este estudio, sale esta semana. Es muy emocionante este estudio porque la verdad es que este es un segmento nuevo, ¿ya? La verdad es que inversiones puede sonar muy viejo, pero es muy viejo fuera de estos 3 países. Inversiones que se haga masivamente en estos 3 países es algo nuevo. Sí. Entonces, tener esas conversaciones es bien interesante. Vamos a lanzar la segunda edición esta semana, con lo cual vamos a poder comparar en este año que pasó tanto, qué cambió. Perfecto, así que estén muy pendientes de todas las redes sociales de TIBA, por supuesto también de su página web, que ustedes en este momento están viendo en pantalla. Y Valdemaro, lo único que me queda es pues pedirte un mensaje de pronto para la audiencia sobre el tema que tú consideres. Y antes de eso, recordarles que ustedes pueden descargar TIBA de manera gratuita y les dan 20.000 tips si utilizan este código, que es mi código, que por supuesto como embajadora de marca lo promuevo cada vez que puedo. Pero Valdemaro, un mensaje final para nuestra audiencia o alguna pregunta que no te hice pero que te hubiera gustado contestar. Sean dueños de su dinero. Y yo sé que suena a que les estoy diciendo algo obvio, ¿cómo no voy a ser dueño de mi dinero? Pero cuando lo piensas, muchas veces terminas gastando tu dinero en cosas que realmente no querías. O lo terminas gastando en intereses altos, o lo terminas gastando en comprar cosas que realmente no querías, o terminas utilizando el dinero en cosas que realmente no esperabas utilizarlo. Cuando recibas tu dinero, realmente sé dueño de tu dinero, utilízalo en lo que realmente lo quieres utilizar. Y creo que esas cosas que realmente quieres utilizar no van a ser muchas, van a ser 5 o 6 cosas realmente importantes en tu vida. Construye esas 6 cosas importantes en tu vida. Gracias, Valdemaro, de verdad, por aceptarnos esta invitación aquí en mi canal. Y bueno, fan de TIBA, lo utilizo hace ya varios años y siento y reconozco que están haciendo un gran trabajo para el público, pues en Colombia y en toda Latinoamérica, así que muchas gracias. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos por acompañarnos, un placer. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide darme tu like, dejarme tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despide de Colombia, Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.